85 en este momento el dólar blue, las acciones recortaron un poco la caída, alrededor del 5, del 6%, igual que los bonos. Y recordemos que el dólar oficial hubo una devaluación del 25% y el dólar ternura ya no más, me parece. Ya no más 365. Bien. Hay mucha expectativa por lo que pase en los Estados Unidos. Primero, allí está la sede del Fondo Monetario Internacional. ¿Habrá desembolso o no lo habrá? ¿Se terminará de firmar el acuerdo? La mirada política de Javier Milei, que recién con Carola repasábamos en las portadas internacionales. Nos vamos a Washington. Allí está nuestro corresponsal, Rafael Matus. Rafa, buen día, Nación. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Muy buenos días. ¿Cómo les va? Bien. Primera repercusión de este primer turno con un Milei triunfando. Bueno, acá ya se empiezan a preguntar cómo sería una eventual presidencia de Javier Milei después del resultado de las elecciones primarias de anoche en Argentina. Algunos lo calificaron de terremoto, otros lo calificaron de sorpresivo. Lo que es seguro es que el resultado tal como se dio en tercios, que no había sido anticipado por ninguna encuesta de las que se manejaban en la Argentina y tampoco acá, fue recibido con enorme sorpresa. Algunos lo tomaron con mucha inquietud y preocupación. Estuve repasando varios informes de bancos de inversión esta mañana que anticipan un periodo de mucha mayor incertidumbre, de mucha más presión sobre el dólar, sobre el tipo de cambio oficial, pero también sobre los dólares paralelos, a medida que se trata de dilucidar cómo sigue la historia de acá para adelante, ¿no? Sobre todo porque una presidencia de Milei, una eventual victoria de Milei, es visto ampliamente como el escenario más disruptivo para la Argentina, porque el candidato libertario, como ustedes saben, ha hecho algunas de las propuestas más radicales que se han visto hasta ahora en la campaña. No tiene un largo historial político, no tiene una gran estructura partidaria y asesores. Esto es algo que algunos informes de acá han destacado, pero claramente ha tenido un mensaje muy claro, muy contundente, muy fuerte que le permitió imponerse en la elección presidencial. También te puedo anticipar, Luis, que en el Fondo Monetario Internacional están ya buscando el teléfono de Javier Milei porque seguramente se van a contactar con él y van a querer hablar con él para empaparse un poco más de sus ideas económicas y de qué quiere hacer si es que llega al sillón de Rivadavia. Rafael, algunos hablan, y lo estamos viendo allí en recortes periodísticos y también en nuestro graph, del fenómeno Trump. A mí me parece no del todo análogo. Trump estaba enancado nada menos que el Partido Republicano, una superestructura tradicional. Milei es solo. ¿Se parece en algo la campaña de Milei a la campaña de Trump? Sí, hay obvias similitudes entre las campañas de Donald Trump y de Javier Milei, también creo con la campaña que hizo Jair Bolsonaro en Brasil. Me parece que el punto en común más claro es el mensaje contundente contra el establishment político, ¿no? Trump hablaba todo el tiempo del pantano de Washington, de Swamp, y se mostraba desde el principio como un outsider. Era realmente un outsider porque había llegado a la política sin tener ningún cargo. Pero a diferencia de Milei, como vos bien decías, se acopló a la estructura del Partido Republicano, Claro. que no tuvo más remedio que aceptarlo como su nuevo líder político, y al día de hoy lo están sufriendo. Javier Milei tiene este mensaje contra la casta política que se parece mucho a lo que hacía Donald Trump, a lo que hizo Donald Trump acá en 2016, pero como decías, a diferencia de Trump, no tiene una estructura de un partido tradicional que lo acople, y a pesar de eso, ganó la elección primaria, ¿no? En esto creo que hay un distintivo bastante impresionante en la campaña de Javier Milei, que sin estructura partidaria, sin historial, logra imponerse en la elección presidencial. Después, en cuanto a las políticas, a las ideas que pregonan, también creo que hay similitudes con Bolsonaro y con Trump, sobre todo en el frente económico, aunque las ideas de Milei en el contexto de la economía argentina son bastante más radicales que las que proponía, por ejemplo, Trump acá. Rafa, ¿cómo estaba visto la propuesta de dolarizar allá? Tenés adeptos y tenés, obviamente, gente que cree que no es una buena idea, que si la Argentina dolariza es poco menos que tirarse un tiro en el pie, ¿no? Pero acá hay analistas en think tanks que creen que es un camino que la Argentina podría explorar. La dolarización, sin ir más lejos, es una idea que surgió acá en Estados Unidos hace muchísimo tiempo. No es una idea que tenga muchísimos adeptos. La mayoría de las opiniones se oponen
a la dolarización porque la ven como una medida demasiado radical, demasiado extremo, que generaría a largo plazo más perjuicios que beneficios. Bien, Rafa, gracias por haber charlado con nosotros. Muy buenas tardes. Hasta luego. Me voy a ir a hablar con Gustavo, pero ¿te gusta la comparación con Trump y con Bolsonaro o son fenómenos distintos? Tiene lazos antisistema y de outsider que creo que son parecidos, también promercado e ideas político-económicas, pero me parece que en Argentina, puesto un líder o puesto el otro, no es lo mismo. Claro. Me parece que Argentina el contexto es el que determina mucho más. Claro. Digo, cansancio, enojo, hartazgo en el largo plazo, conjugado con una falta de sintonía y desconexión de dirigentes que se encontraron confrontando internamente, Claro. convalidando en la interna y con el objetivo interior hacia los frentes, me parece que tiene paralelismos, pero que el escenario determina mucho más. Sí, pues yo decía, mal, bien, antisistema, Trump se sube al Partido Republicano, no es que viene el partido trumpista. Digo, enorme la diferencia. Claro. Digo, por eso, digo, podemos analizar personalmente esas similitudes. Ahora, Claro. el contexto y cómo llega a través de lo partidario en Estados Unidos, vos sabés que es imposible de hacer un paralelismo con Argentina en ese sentido, ni en escenario, ni en nivel a nivel partidario. Y también con Bolsonaro me parece que hay diferencias enormes. Digo, si bien Bolsonaro arremete con su partido, tiene todo el sustento de su candidato a vicepresidente. También es verdad, sí, y también es verdad de que hay que analizar la corriente, cómo es la película completa, ¿no? Existe un Trump, un Bolsonaro, Zelensky en Ucrania antes de la guerra. Me parece que esos candidatos outsider que rompen los sistemas, que le ponen una bomba a lo tradicional, me parece que Milei va en ese rango de Bolsonaro interpretación. se recostó los evangélicos, Claro. por ejemplo. ¿Cuál es la base de sustentación de Milei? Es como todo medio Por eso yo invasible. digo Esto es que la distinto. base de sustentación de Milei en este sentido es el enojo. Claro. Ahí está basado muy fuertemente en enojo que genera transversalidad. Yo no sé si hay algún país del mundo en donde, teniendo todas las oportunidades, la dirigencia política mire siempre para otro lugar o cuando se enfoca en cierta gestión no consiga los éxitos que la población les demanda. Y aparte yo veo, y corregime si, creo que es un voto emocional siempre, pero ahora una emocionalidad al palo, quiero decir. Bueno, solo la representa a él, digamos, no traslada necesariamente a Marra, no traslada a sus candidatos, mirá, y ahí mi signo de interrogación es píparo, ¿no? Yo sabés que doy muchas charlas sobre cómo es la estrategia del voto, ¿no? Entonces lo emocional, lo racional. Siempre decimos algo muy histórico que es una base racional con un pico emocional. ¿Qué es lo que se ve? Bueno, se ven las emociones, eso es lo que queda en primer plano. Sin embargo, hay una base racional. En este caso, yo creo que existe también una base racional de disconformidad hacia lo que sucede, de Es análisis racional, de resultados. eso, claro. Tiene una base racional. Claro. Ahora, me parece que ese es el interjuego. Ahora, ¿por qué vos me decís es doblemente emocional? Y bueno, claramente porque la sintonía que se creó fue fuertemente con el enojo, que es una de las emociones, conjuntamente con el miedo, lo vimos en la pandemia, pero que el enojo, conjuntamente con el miedo, son de las 5 o 6 emociones de las más relevantes. Y es un punto... Un decisor de voto importante, Claro, aparte. pero es un punto grande en el haber de Javier Milei que supo conectar. O sea, no es menor que lograr decir, mira, está pasando esto, todos vieron la falta, todos vieron la inflación, todos vieron la inseguridad, y él conectó muy directamente con los que aquellos expresaban y que no logró Patricia y muchísimo menos Larreta, ¿no? Y sabés que, aparte de esa conexión que coincido, me parece que genera un contraste enorme con la desconexión, con la falta de sintonía de los partidos que subestimaron la situación. Hace 10 años, 15 años que sucede lo mismo. Vos me decís, bueno, Macri en el 2015 fue cambio, estamos cansados de lo que venía. En el 19 fue el cansancio de la crisis de Macri que nos prometió. Alberto, que dijo consenso, tender puentes, no voy a ser presidente de la grieta, lo mismo, no consiguiendo resultados y con la confrontación interna. La confrontación interna del gobierno del Frente de Todos. Pero se sumó la de Juntos por el Cambio. Entonces vos me decís, no sintonizan, desconectan, dicen, estos son los problemas, le tengo excusas, tengo razones. Tengo explicaciones, no quiero explicaciones, lo que quiero es las soluciones a los problemas. No, pero aparte estoy concentrado en otra cosa. Me concentro en la interna, me concentro en la endogamia política. Bueno, ¿quién conecta? Bueno, dejaron la oportunidad de que esto suceda. Total. Bueno, hay un dato también muy interesante para analizar, es cuánto influyó
el golpe de la inseguridad diario, que tomó nombre y apellido la semana pasada con Morena o con el doctor Juan Cruz. Nos detenemos en uno de estos dos casos. ¿En cuál, Gustavo Carabajal? Buen día, Nación. Luis, en el de Morena. Vamos a ver cómo fue el resultado de las elecciones en la Escuela de Educación Primaria número 60, Almafuerte, ahí en Molinero del 3200, en Villa Diamante, partido de Lanús, donde fue el foco de las protestas la semana pasada, entre miércoles y jueves, cuando primero fue el homicidio de Morena y después cuando los vecinos salieron a protestar. Estos son los resultados en una escuela que estuvo cerrada por duelo, donde finalmente no se votó y donde aquellos que iban a emitir su sufragio en esta escuela fueron trasladados a la Escuela de Educación Especial 504, porque la escuela donde concurría Morena, donde la mataron antes de llegar, estuvo cerrada por duelo. No se abrió, no se habilitó directamente para votar. Pero mirá lo que ocurrió con los resultados a presidente de todos aquellos que estaban para votar en la escuela de Morena y que fueron trasladados a otro establecimiento. Para presidente ganó Unión por la Patria, 44,32%, sacaron en conjunto los dos candidatos que se disputaban la interna. Massa 32%, Grabois 12,28%, el doble de lo que sacó a nivel nacional en el caso de Grabois, un poquito más del doble, donde obtuvo 5,94 a nivel nacional. Juntos por el Cambio 23,34%, sumar los dos candidatos, Bullrich 18,08 y Larreta 7,26, y La Libertad Avanza con Milei ocupó el tercer lugar con 18,75 entre lo que eran las fuerzas con los candidatos a presidente. Vamos a ver cómo le fue con el tema de la elección a gobernadores en las PASO, donde uno de los candidatos era Néstor Grindetti, intendente de Lanús, y fíjense cómo le terminó yendo. A ver. Ganó también ahí en las mesas habilitadas en la escuela, Unión por la Patria. Fue el candidato más votado, Axel Kicillof, el candidato a gobernador, 41,48%. Acá Kicillof no tenía candidato en la interna a gobernador. Juntos por el Cambio fue la segunda fuerza más votada, 30,16%. Grindetti sacó más votos que los de Santilli, 22,14%, incluso un porcentaje superior a lo que fue lo que él sacó a nivel provincial, y La Libertad Avanza con Carolina Píparo, 19,98%. Y candidato a intendente, miren cómo estuvo ahí la elección. Entre todas las fuerzas, la más votada fue también Unión por la Patria, pero con 4 candidatos. Bien. Julián Álvarez, Valladares, Russo, que era presidente, Nicolás Russo, que era presidente de Lanús, y De Genaro. Y Kravets fue individualmente el candidato más votado, 24,10%, y Moroni sacó 6,65%. Gracias, Gustavo. Sigo preguntándome, y quizá me ayude Gabriel y Pancho para analizarlo, el traslado de los votos. O sea, Javier Milei cataliza a él, Javier Milei. Está clarísimo que sus propios candidatos en los otros distritos no funcionaron. A mí me pone un signo de pregunta Carolina Píparo, que saca el 24, si la memoria no es, en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué es Carolina Píparo? Su historia que conmueve, la emocionalidad sumada a la racionalidad, ¿qué es? Es la boleta de Milei, primero. Y el no corte. El no corte, claro. La tendencia a cortar boleta es todo un movimiento que tiene que hacer el ciudadano para cortar boleta, que otra vez subestimamos la racionalidad de explicarle qué tiene que cortar. Entonces, no te olvides de que somos de alguna manera como bastante fiaca, lo llamamos de una manera fácil. No, fiaca, queremos ir, ponemos el voto en la urna, no elaboramos mucho pensamiento, somos como avaros cognitivos, ¿no? Es un lío cortar. Sí. Por eso digo, tiene cierta complejidad. Físicamente era un lío, ¿eh? Claro. Yo creo que es más un lío cortar cognitivamente que físicamente, porque uno ve con la tijera, pero no entiende saber si el voto es válido o no válido. Sentirse tonto porque no saber hacerlo también genera. Eso requiere atención, interés por hacerlo. Entonces digo, primero está en la boleta con Milei, y me parece que trasladó bastante en una provincia que Axel Kicillof logró un caudal electoral
que creo que fue el único que festejó de Pero Unión hubo por la corte. Patria. Pero hubo corte, Hubo no es que no corte. existe el corte. Claro. Lo que digo es, ¿qué es lo que explica el 24,4% de Carolina Píparo? Bueno, primero, la libertad avanza. Javier Milei explica eso. Después sí, yo creo que parte de la historia relacionada con la inseguridad, de mostrarse, digamos, firme y comprometida en un espacio, me parece que tiene cierta valoración. Pero- Está tuiteando Patricia Bullrich, después lo vamos a ver de qué se trata. Y sí quiero hacer, y esto corre por mi cuenta, un análisis del horrible sistema electoral que tiene la República Argentina, que acá la dirigencia tradicional es la responsable. Recién a las 10:30 de la noche teníamos los primeros datos. Yo creo que, y esto corre por mi cuenta, escondieron los datos, porque no se explica de ninguna manera que hayan arrancado con el 65% de los votos. Hay una acordada de la doctora María Servini que dice solo pueden darse datos a partir de las 21 cuando haya un 10% consolidado de las provincias centrales, las que más población tienen. Ahora, arrancar a las 10:30 de la noche, 22:40 si la memoria no me falla, me va a corregir la producción, con el 65% de los votos. Estoy viendo desde fuentes del Ministerio de Interior, pero yo pregunté, ¿por qué Vito Velo, que es el secretario general de la presidencia, la mano derecha del presidente de la Nación? Porque Guado era candidato. ¿No hay viceministro de Interior? ¿No hay un respeto por los votos para que lo sepamos a partir de las 21? Boleta, no quieren el sistema de boleta electrónica porque se sospecha de su vulnerabilidad. Tampoco quieren la boleta única. La boleta única papel, como se usa en Santa Fe, como se usa en Córdoba, que supone que no te afanen las boletas. Digamos, esto también funcionó a la hora, creo, esto es una opinión, creo que a la hora de votar por Milei, se votó en contra de esto, estamos aburridos que se afanen las boletas. Pero estamos aburridos que se corte la boleta, que te den la... Me parece, ¿no? Van en la misma sintonía, ¿no? La falta de lograr... Hacer este tipo de cambios requiere de consensos políticos. Pero claro. Y consensos políticos se requiere para... Y eso genera gestión, una gestión eficiente. Vos decís, bueno, hemos decidido, entre muchos, entre la mayoría, tomar esta decisión que es una mejora sustancial para el sistema. Y así en un montón de circunstancias. Pero lo que hay es más quietud. Digo, cuando la parte ideológica reemplaza, yo no digo que no deba existir para nada, pero la parte ideológica reemplaza la eficiencia en la gestión de demandas ciudadanas necesarias, como el sistema de votación, como la seguridad, sin duda con la economía. Claro. Sin Ahora, duda la economía. Viste, hoy, yo lamento, porque no me gusta, yo dije que no voy a hablar más, reportar el off, porque estoy aburrido de los funcionarios que solo hablan en off, ¿no? Pero hoy un puntero del tercer cordón de la provincia de Buenos Aires, que responde Unión por la Patria, me decía, ¿sabés que no le dejamos ni siquiera las boletas a Milei en las urnas y sin embargo ganó? Bueno, también eso es un condimento del hartazgo de por qué mucha gente optó por Javier Milei, porque se aburrieron de que se roben las boletas. Está tuiteando Patricia Bullrich en este momento, ahí lo vamos a ver enseguida. Lo voy a leer desde acá porque saben que soy una persona mayor que no tiene buena vista. Gracias a todos los que nos apoyaron con su voto en este nuevo camino, una propuesta de cambio verdadero. Gracias a todos los argentinos que nos pidieron que trabajemos por un cambio profundo. Gracias a todos los candidatos de Juntos por el Cambio, a quienes convoco en esta nueva etapa para ganar las elecciones generales. Juntos vamos a hacer un gobierno que mejore la vida de la gente. Gracias de corazón a quienes creyeron y confiaron en la fuerza del cambio. Y un agradecimiento muy especial a todos los equipos de trabajo, los voluntarios, los fiscales y a los que nos apoyaron en las calles, en las redes y en cada rincón del país. Sin ustedes esta gesta no habría sido posible. Me toca ir a la pausa, pero ¿te imaginas esta versión que surgió, que le ofrecería la jefatura de gabinete eventual a Horacio Rodríguez Larreta, Patricia? No solo me lo imagino, debiera ser alguna movida por el estilo, ¿no? Me parece que lo primero, de hecho este tuit lo confirma, ¿no? Primero los propios, es de manual. Claro. Primero los propios, configuramos el ejército, el equipo del candidato y luego salimos a buscar las voluntades que no nos apoyaron. Pero primero hay que consolidar el núcleo duro, al propio. En este caso, ¿cómo sería? Bueno, este tuit de agradecimiento a Juntos por el Cambio. No empieza a hablar del enojo, el hartazgo, los entiendo. No. A convocar, ¿no? A convocar, ¿no? Es decir, nosotros somos el cambio. Bueno, eso es otra cuestión, pero esto tiene que ver con la madurez del espacio, con el modo en que fue transitada la interna. Cuando yo decía en esta misma mesa, me parece que están siendo imprudentes y subestimando el escenario político. Bien. Me respondían dirigentes de Juntos por el Cambio acá no, mirá, estos son diferencias en la diversidad, esto es lo que importa, acá lo ideal es que nosotros evaluemos y que la gente decida porque nosotros somos un... Fracasó. Me parece que no es fácil. Llegaron los nuevos smartphones.